Historia del átomo. El átomo se descubrió aproximadamente hace 1400 años antes de Cristo, siendo una aleación de cobre y zinc con un gran comportamiento ante la deformación y una gran maleabilidad, tanto en temperaturas de frío como de calor. Además, es resistente a la corrosión y al desgaste. De esta manera, su uso se extendió hasta el año 2050 a.C., dándose la fabricación de las primeras monedas del Imperio Romano. ¿Qué es el átomo? El átomo se obtiene mediante la fusión y combinación de cobre y zinc en proporciones específicas que varían según las características deseadas del material. El átomo es un material muy maleable y duradero que encuentra aplicaciones en una amplia gama de productos y estructuras. Gracias a sus propiedades únicas como su resistencia y flexibilidad, este elemento es utilizado en diversas industrias para crear una variedad de productos funcionales y estéticos. Su versatilidad lo convierte en una elección popular para múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales así la industria de la manufactura, en la construcción y arquitectura, así como también en las industrias automovilísticas. Ahora voy a hablar acerca de lo que son las propiedades. Tenemos propiedades físicas, propiedades fisioquímicas y propiedades tecnológicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos a la densidad. El latón tiene una densidad entre el rango de 8,4 a 8,7 gramos por centímetro cúbico. Luego tenemos el punto de fusión, que este suele estar entre el rango de 900 grados centígrados a 940 grados centígrados. Esto va a depender de su composición exacta. Luego tenemos a la conductividad térmica, que esto hace referencia a la capacidad que tiene el latón para conducir calor. En conductividad eléctrica hace referencia a la capacidad que tiene el latón para conducir electricidad. Dentro de maleabilidad y ductilidad, el latón es maleable porque puede estar presionado o martillado a láminas delgadas sin romperse, y es dúctil porque tiene la capacidad para ser estirado en alambres delgados sin el miedo a que se rompa. Brillo y apariencia. El latón tiene un color dorado que esto hace que sea muy llamativo. En magnetismo, sabemos de que el latón no es magnético ya que no es atraído por los imanes. Dentro del peso específico, pues su peso específico del latón es una medida de su peso por unidad de volumen. Propiedades físico-químicas. 1. Aleación de cobre y zinc. El latón es una aleación de cobre y zinc, con diferentes proporciones de estos dos elementos según la aplicación deseada. La cantidad de zinc puede variar desde aproximadamente un 5% hasta alrededor de 45% en peso. 2. Comportamiento frente al oxígeno. El latón forma una fina capa de óxido de cobre en su superficie cuando se expone al oxígeno, lo que proporciona cierta protección a la corrosión. 3. Comportamiento frente a ácidos. El latón es susceptible a la corrosión por ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, y su resistencia a los ácidos depende de la composición específica del latón. 4. Comportamiento frente a la humedad. El latón puede corroerse si se expone de manera prolongada a ambientes húmedos o salinos. Propiedades tecnológicas. Mecanizabilidad. Puede ser trabajado mediante el taladro o el fresado. Soldabilidad. Puede ser adherente mediante procesos de soldadura como la de arco o la de gas, ya que es fácil de soldar. Capacidades de fundición. Puede ser moldeado o fundido de diferentes maneras a través de distintos procesos de fundición. Tratamientos superficiales. Esto puede ser pulido o recubierto con barniz. Resistencia a la fatiga. Es capaz de soportar cargas cíclicas sin experimentar alguna falla. Ensayos de resistencia mecánica del latón.
1. Ensayo de tracción. El ensayo de tracción es uno de los ensayos más importantes para determinar la resistencia mecánica de un material. 2. Ensayo de compresión. En este ensayo se aplica una fuerza de compresión a muestra de latón para evaluar su capacidad para soportar cargas compresivas. 3. Ensayo de flexión. La prueba del ensayo de flexión se utiliza para medir la resistencia a la flexión del latón. 4. Ensayo de dureza. El ensayo de dureza mide la resistencia del latón a la penetración superficial. 5. Ensayo de impacto. En este ensayo mide la resistencia al impacto del latón, es decir, su capacidad para obtener energía durante una carga de impacto. Clasificación. El cobre y el zinc son metales de transición y a la unión de los compuestos simples de los elementos de transición varían de iónica a covalente. Compuestos iónicos, cuando su oxidación es baja y cuando su oxidación es superior, forman compuestos de covalente o iones poliatómicos. Tipos de latones. Hay dos tipos, latones ordinarios y latones especiales. Los latones ordinarios son los que se pueden someter a tratamientos mecánicos y térmicos. Entre los más comunes están el latón de primer título amarillo, el latón de segundo título alfa más beta, el latón de tercer título rojos. Y los latones especiales son los latones de cobre y zinc a las que se añaden otros elementos para conseguir mayor dureza, resistencia mecánica y resistencia mecánica. Los latones especiales más frecuentes son latón hierro, latón plomo, latón estaño, latón al silicio, latón al aluminio, latón al manganeso y latón complejo. Normatividad. En primer lugar, son importantes para asegurar la calidad de un producto, y dicha calidad es cumplir con la característica del material considerando la normativa, en otras palabras, cumplir con sus especificaciones técnicas. Asimismo, se hablarán de las normas internacionales ASTM, el cual es una institución mundial encargada de normalizar los materiales de construcción. A continuación veremos las diferencias de la composición química de las normas ASTM C86300 y C86300 estándar P584. Vemos que la primera tabla tiene diferentes y más elementos químicos que el segundo, además de presentar diferentes proporciones en relación del latón, como el cobre y el zinc. Vemos que el cobre tiene un porcentaje del 57 a 59% y el zinc en el resto en el primero, mientras que el zinc del segundo un 22 a 28% y el cobre un 60 al 66%. Como dato adicional, el ACTM C86300 es conocido como aleación de bronce de manganeso o como latón complejo. Por último, veremos la tabla de comparación de las normativas ASTM B134 y ASTM B927, en donde hemos tomado las aleaciones de cobre UNS en común de ambas normativas. ¿Y qué son las siglas UNS? Traducido al español significa numeración unificado, sistema generalmente usado en América del Norte y se encarga de definir la composición química del metal o aleación, o en ciertos casos de propiedades mecánicas o físicas. Vemos que la letra C está ubicada en los metales de cobre o aleación de cobre. Volviendo a la tabla anterior, vemos que la composición química de ambas normativas es similar, excepto en el porcentaje de plomo de la aleación C27000 y C27400, siendo esta 0.10 en la primera normativa y en la segunda siendo 0.09 en C27000 y C27400. Por lo tanto, se concluye que aunque ambas tengan aplicaciones diferentes, estas tendrán propiedades y características similares, que es lo que se buscaría de estas normativas. Conclusiones. El latón es un componente muy versátil ya que se utiliza para varios ámbitos en la construcción. Esto es posible por sus ventajosas propiedades. También es un componente ecoamigable, es decir, que puede ser reciclable y tiene un bajo costo. Además de ello, es un buen conductor eléctrico y resistente a la corrosión.